merezco, amado. Sí. Buenas noches, bienvenidos a su servicio en español de su iglesia Coast Christian Fellowship en la ciudad de Torrance, California. Un gusto poder saludarles donde quieras que se encuentren. Hace un poquito de calor, no puedo abrir la ventana porque tenemos otro evento en el santuario, así es de que si llegan a escuchar algo de música, me avisan por ahí quien pueda para que yo, en vez de hablar, les grite en el micrófono. De nuevo, gracias que se encuentran por ahí. Un gusto poder comunicarme con ustedes. Espero que algo que les traigo el día de hoy a compartir les sirva de alguna manera. Quiero hablar sobre algo importante. Como saben, la mayoría de las veces que estoy aquí detrás del micrófono, hablo de cosas que me pasan, que me han pasado o que les pasan a otras personas. Y realmente todo esto siempre lleva a un aprendizaje. Todo esto siempre lleva a una lección. Muchas veces del por qué y del antes y después. Nunca hay una situación estática. Siempre va a haber cambios y depende de nosotros cómo la tomemos. Ok, el día de hoy voy a hablar sobre tu salida o tu éxodos, como le podríamos decir bíblicamente. Y digamos, todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos frente a situaciones, pueden ser muy leves, pueden ser problemas muy pequeños o pueden ser tan importantes que tengamos que tomar decisiones que pueden cambiar la vida no nada más de nosotros, sino de nuestra familia. Quizá tengas tú que moverte de un trabajo a otro. Quizá sea el salón o la maestra de la clase de, no sé, de música, de química, lo que sea de tu hijo, que tengas que cambiarlo de asignatura, de materia, o a otra escuela. Quizá tengas que cambiarte totalmente a otro país, lejos de tus amigos, lejos de tu familia, lejos de tus papás, lejos del lugar donde tú conociste, lejos de tu zona de confort. Esa zona que conoces y que conoces las calles y que conoces a la persona de la tiendita, del estanquillo de la esquina y que conoces a, no sé, al que vende, no sé, los tacos o lo que sea. Que lo conoces por nombre, no nada más el señor de, no sé, de los tamales, de las aguas frescas. No, lo conoces por nombre. Hay veces que tenemos que cambiarnos totalmente de ese lugar donde crecimos. Y realmente sí es doloroso porque pues es el lugar donde crecimos. Es el lugar donde tenemos muchas memorias con amigos, con familiares, con nuevas amistades. Y realmente eso fue algo de lo que Dios hizo conmigo hace algún tiempo cuando decidió que debía yo de moverme a este país, a los Estados Unidos, debido a muchos cambios donde yo vivía. Hay veces que pensamos que Él no está en control y siempre Él está en control. Siempre nos manda señales de cuando debemos dejar un lugar. Debemos dejar el lugar porque, por ejemplo, yo les voy a hablar en mi caso. Pues posiblemente yo tenía un buen trabajo, me gustaba mi trabajo, pero las amistades o los compañeros de trabajo no eran los adecuados. Era un ambiente que me gustaba,
por el hecho de cómo te vestías, de cómo trabajabas, cómo interactuabas con otras personas. Pero también era algo, digamos, bastante nocivo. Eran hábitos que no eran buenos y que Dios sabía perfectamente que me iban a llevar a un lugar donde Él no quería verme. Simplemente porque tiene misericordia de mí y porque me ama inmensamente, al igual que a ti. Él está siempre en control y por su misericordia y amplia sabiduría, Él me cambió a este lugar. Vamos a ver lo que dice nuestra Biblia en Éxodos. Si tienes su Biblia por ahí, Éxodos 3, del 2 al 4. ¿Ok? Y nos dice: y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y entonces miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Esto está hablando Moisés. Entonces Moisés dijo: ahora me desviaré y veré este gran espectáculo, porque la zarza no se quema. Esta es una de las maneras que Dios le estaba hablando a Moisés. Dios nos habla en sueños, nos habla con señales, nos habla a través de otras personas. Nos puede hablar a través de una canción. ¿No te has dado cuenta? De repente estás oyendo una canción que no tiene nada que ver bíblicamente posiblemente. Y con una palabra, con una sola palabra, de repente dices: ¿Qué fue lo que dijo? Esta palabra tiene mucha relación a lo que me pasó o lo que me dijeron hace un rato. Dios habla de una manera de que si no ponemos atención, podemos no recibir eso. Que si estamos muy ocupados en lo que estamos haciendo, muy distraídos, poniendo atención a cosas que realmente no son importantes, podemos dejar de oír lo que Él nos está diciendo. Moisés dijo a sí mismo: ahora me desviaré y veré este gran espectáculo. ¿Por qué la zarza no se quema? Realmente Moisés estaba encargado de todas las ovejas de su suegro. Él estaba muy ocupado, pero algo le llamó la atención. Y no es que nada más algo le haya llamado la atención, sino que dice: me desviaré. Es decir, si tenía mucho trabajo, lo dejó por un lado y fue a ver lo que estaba pasando. Dios le estaba hablando. Tenemos que poner atención cómo Dios nos habla, cómo Dios te está hablando. ¿Tienes algún sueño recurrente? ¿Tienes alguna palabra, algún número que tú has visto, no sé, en la placa del carro, en número telefónico, en tu recibo de lo que pagaste en la tienda? Se repite muchas veces un número, se repite el nombre de una persona. Es así como hable Dios. Pero muchas veces estamos tan distraídos que no hacemos caso. Creo que estaba distraído en ese momento cuando la empresa donde yo trabajaba, el banco, vino la privatización. Entonces, con la privatización, los nuevos dueños trajeron a sus gerentes ejecutivos de altos niveles. Y fue en ese caso que pues a mí me dijeron: ¿sabes qué? Buenas tardes, luego nos vemos. Y me dijeron adiós. De alguna manera yo nunca pensé, y siempre creo que algunas veces los dije: yo no creo poder ir a vivir a Estados Unidos porque México es mi país. Pero Dios tiene otros planes, tenía otros planes para mí. Y realmente yo creo que esa puerta que cerró de mi empleo en el banco era una llamada. Versículo 4 dice: entonces cuando el Señor vio que se había desviado para mirar, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿Se dan cuenta que dice cuando el Señor vio que se había desviado a mirar? El Señor está esperando a que Moisés le hiciera caso. Cuando vio el Señor que Moisés se desvió para mirar, entonces fue cuando le llamó. Le puso una señal a Moisés, esperando que se desviara, y se desvió. Entonces fue cuando ya le habló. Y Moisés dijo: aquí estoy.
quizá cuando yo estaba en México, Dios me había mandado señales, mensajes. Hoy lo puedo analizar, hoy lo puedo pensar, y yo creo que eso fue algo muy fuerte para mí, porque les repito, me gustaba ese trabajo, estaba yo muy a gusto, tenía muchas prestaciones, tenía muchas cosas que me encantaban. Se da ese cambio y me tengo que ir. Y a partir de ese momento ya no pude encontrar un trabajo con las mismas prestaciones, con el mismo sueldo. Ya no era tan fácil. Entonces, yo creo que esas son las señales de entender que en ese momento ya ese no era mi lugar, pero era mi zona de confort. ¿Cómo puedo yo alejarme de mi zona donde estoy yo a gusto, donde crecí, donde todo lo conozco, donde conozco el idioma, donde conozco a mi gente? ¿Cómo puedo alejarme de eso? Dios usó todas mis circunstancias para moverme aquí. La pérdida de mi trabajo, el que no pude encontrar otro trabajo, el tener amistades que tenían algunos hábitos que no eran muy sanos. Todo eso lo movió y lo puso dentro de un plan para que yo viniera a este país. Cambió mi vida desde cuando yo llegué a este país. Simplemente Él la cambió totalmente. Cambió mi manera de pensar. Cuando lo recibí como el dueño de mi vida, o sea, totalmente la volteó de lo que era. No soy simplemente, como dice la escritora, soy una nueva creación, y lo creo, porque así es y lo he visto. Él siempre te va a cambiar de un lugar. No creas que no ha sido fácil. Es difícil. Pero tú no puedes crecer dentro de tu zona de confort. No hay crecimiento porque no hay esa, ¿cómo te dijera? Ese empuje que tienes que aprender un nuevo idioma, que tienes que aprender una nueva habilidad, que tienes que aprender un nuevo trabajo. Si no hay un cambio, ¿cómo lo vas a aprender? Si Dios te cambia para otro lugar, es porque quiere que tú crezcas. Es porque quiere que tú veas que puedes hacerlo. En alguna vez comenté, cuando iba en la secundaria, en una de mis materias teníamos inglés y teníamos que dar una exposición enfrente. Y yo con mis nervios, sin saber nada de inglés, pues la regué y no tuvimos el equipo una calificación buena. ¿Quién iba a pensar que me iban a mover a este país y tenía que aprender inglés, no nada más para la escuela, tenía que aprender inglés para trabajar? Y realmente no es que sea muy bueno mi inglés, pero me defiendo. Me doy a entender. Puedo leer documentos. Puedo firmar documentos. Tengo un trabajo donde tengo bastante responsabilidad y me lo encargan porque puedo comunicarme en el idioma. Solo Dios podía orquestar todo esto. Yo nunca lo hubiera podido pensar. Pero Dios es así. A veces pensamos que cuando nos sacan y tenemos que ir a otro lugar, fuera de esa zona de confort, de que ¿qué voy a hacer? Yo no conozco a nadie, toda mi familia está en este país, ahora estoy hablando de mi ejemplo, de mi testimonio. Tengo que ir a otro país donde conozco absolutamente a nadie, no conozco perfectamente las reglas de tránsito, no conozco cuáles son los reglamentos para, no sé, para rentar un apartamento. ¿Qué necesito para ir a abrir una cuenta de banco? Quizá sea igual que en mi país, pero me van a pedir cosas que yo no tengo, referencias, no lo sé, no tengo absolutamente nada. Y quizá, amigo o amiga, tú te veas en la situación de que pues se te ofrece la oportunidad, que te dan un nuevo trabajo, que tú no tienes absolutamente nada que ver con lo que tú estudiaste, y por el miedo a que no sabes nada de lo nuevo, no te animas a dar un paso. Te da miedo, y lo entiendo. Te da miedo tomar un nuevo trabajo. Te da miedo irte a vivir a otra localidad, a otra ciudad, a otro estado, por el clima, a otro país.
Te da miedo entablar una relación con una persona con fines de matrimonio porque no sabes qué es lo que vaya a pasar. Vamos a ver Éxodos 3, del 7 al 8. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, porque conozco sus dolores. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo. Estás en un lugar donde no eres feliz. Estás en un lugar de tu trabajo donde tu supervisor siempre te grita, te maltrata, te humilla, y no te sales de ahí porque no sabes que puedes encontrar algo mejor afuera. Estás en una institución, la que sea, donde no aprecian tus talentos, donde no han valorado lo que has entregado por tanto tiempo, pero no te quieres ir de ahí porque conoces pues al compañero de trabajo, al compañero de no sé, al maestro, porque conoces no sé, a toda la congregación. No te quieres ir de ahí porque las conoces desde hace mucho tiempo. Pero el Señor te dice: ciertamente he visto la presión de mi pueblo. Y yo te puedo preguntar, hermano, hermana, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es ese Egipto que te tiene a ti atemorizado, oprimido? Versículo 8. Y dice el Señor: así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, que son los opresores, y para hacerlos subir a esa tierra, a una tierra buena y extensa, una tierra que mana leche y miel. Te repito mi pregunta, hermano, tú que me estás viendo. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Es tu trabajo? ¿Tu Egipto es la ciudad donde vives, que es una ciudad llena de violencia, donde no hay seguridad absoluta? ¿Eso es tu Egipto que te tiene presionado, atemorizado? ¿Es tu supervisor? ¿Es el pastor de tu congregación que no valora lo que traes? ¿Quién es tu Egipto? ¿Es la escuela donde tú trabajas como maestro? ¿Es tu compañero de trabajo? ¿O es una enfermedad con la que tú estás lidiando? ¿Ese es tu Egipto de la que no puedes salir de ahí? Fíjate lo que dice la Escritura: que el Señor bajó para liberarlos de la mano de los egipcios. Es decir, el Señor ya decretó y ya está aquí y ya vino para liberarte a ti de tu tierra de Egipto, de tu tierra egipcia, de aquellos que te maltratan, de aquellos que te rechazan, de aquellos que no te valoran como persona, no te valoran como hijo o hija de Dios mismo. Ya vino a liberarte. ¿Para qué? Para traerte hacia arriba una nueva tierra donde abunda la miel y la leche. Es decir, para traerte hacia arriba, para exaltarte, para promoverte. ¿Dónde? Donde hay miel y leche en abundancia. Es decir, Él te quiere sacar de donde estás. De donde estás ahorita oprimido, de donde ahorita no eres feliz en ese trabajo, no eres feliz en la empresa, no eres feliz donde sea que estés, que no eres feliz. Él vino ya a sacarte para darte más. Él vino a liberarte de la opresión de Egipto y promoverte, porque ese es un escalón, exaltarte, traerte hacia arriba. ¿No crees que eso es genial? Él quiere sacarte de donde estás, que no eres feliz ya, si
si tienes las habilidades, si tienes la experiencia, tienes los conocimientos, a él no le importa eso. Tú eres su hija, tú eres su hijo y te quiere sacar al lugar donde estás para ponerte en una tierra donde abunda todo. No sé si tú puedes imaginarte eso. Yo sí, porque lo he vivido. Él me sacó de una tierra donde, te repito, donde yo tenía mi trabajo muy a gusto, bien remunerado, con todo lo que tú puedas imaginarte. Y yo pensaba que estaba yo bien. Pero estaba siendo esclavo de cosas que no eran buenas para mí, pero eran parte del trabajo. Yo pensaba que estaba ahí a gusto. Y en la carne lo estaba, pero había cosas que no eran buenas. Y él me sacó de ahí. No te digo que fue de inmediato, porque tuve que caminar en el desierto. Él me sacó de un lado, sin decirme a dónde me iba a llevar, sin decirme lo que iba a pasar, pero yo tuve que moverme. La cuestión es aquí de que yo me moví, seguí caminando. No hice mi residencia en el desierto. Tuve que trabajar y hacer cosas para salir de ese desierto. Pero hoy estoy mucho mejor que donde estaba. Créeme que hoy tengo mucho más bendiciones que lo que yo tenía antes. No tengo el mismo trabajo, no tengo las mismas prestaciones, pero vivo más en paz. Vivo más en comunión con Él. Ahora, yo creo que Moisés obviamente tendría algo de miedo, de dudas, y es natural. Es natural. Dice, yo te voy a sacar de aquí y los voy a liberar y te voy a dar una tierra donde hay toda la abundancia y todo lo que necesitas. Y yo creo que Moisés debe haber preguntado, como yo me pregunté, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, si aquí estoy bien, ¿no? Sabemos que Moisés y los hijos de Israel estaban en esclavitud. Pero por tanto tiempo estar en esclavitud, yo creo que estaban acostumbrados ya a eso. Esa era su vida, siendo esclavos. ¿Cuánto tiempo tú tienes en ese trabajo sufriendo y quejándote cada vez que tu supervisor te grita? Es que me gritó y me regañó y me humilló, pero no has cambiado el trabajo. Entiendo que te da miedo salir en esos tiempos a buscar otro trabajo, pero créeme que si tú estás con Dios, Él te va a proteger y Él nunca te va a abandonar. Vamos a ver lo que dice Éxodo 3:12. Entonces Dios le dijo a Moisés, ciertamente estaré contigo. Y esto te servirá de señal de que te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Servirás a Dios en este monte. Ciertamente estaré contigo. ¿Tú crees que hay una promesa? Dios te lo está diciendo, ciertamente estaré contigo. Es decir, yo puedo ir a donde Él me mande. Si Él me dice, ciertamente voy a estar contigo, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Estando con Él no hay nada que te falte, hermano, hermana. Aquí lo dice, ciertamente estaré contigo. ¿Quieres salirte de ese trabajo? ¿Quieres salirte de esa empresa, de esa institución, la que sea? Que no te valoran, que te maltratan, que no te aprecian. El Señor te dice, ciertamente estaré contigo. Lo está asegurando Dios. Ciertamente lo puedes tú. De cierto voy a estar contigo. Donde sea que tú vayas, yo voy a estar contigo. ¿Qué otra cosa tú necesitas? ¿Necesitas ser feliz? ¿Necesitas sanación? ¿Necesitas abundancia? Pues si Él está contigo, lo tienes todo. Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Y tú como coheredero de Jesús, eres heredero de esa herencia y más. Y más de todas sus promesas que Él nos ha dado. Él te puede liberar de tu Egipto.
Simplemente tienes que confiar y escuchar lo que Él te dice. Ver las señales cuando Él te diga, es tiempo de que te vayas de aquí. Es tiempo de que cambies esto. Es tiempo que te vayas a otra colonia, a otro país, a otra escuela, a otro trabajo. Es tiempo. Tu tiempo en este lugar ya no estás a gusto aquí. Aquí ya no vas a crecer. Aquí ya no te van a valorar. Aquí ya no vas a aprender. Es tiempo que cambies a otro lugar para que aprendas y sigas creciendo. Porque eso que yo tenía en México, mi trabajo en el banco, sí, era muy padre. Y podríamos decir que era una gloria. Sí, pero en el reino vamos de gloria a gloria a gloria. Es decir, no nada más nos tenemos que conformar donde estamos. Él tiene mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Y si tú estás a gusto en un lugar donde no te valoran, bueno, eso ya será decisión tuya. Pero Dios te dice que Él ciertamente va a estar contigo cuando tú salgas de ese Egipto, de esa prisión donde estás, de esa presión en tu trabajo actual, de esa presión, de ese miedo de la ciudad donde vives, donde hay violencia, donde hay inseguridad, donde andas nada más volteando a ver quién te está viendo. Eso no es vivir en paz. Eso es vivir en esclavitud. Quizá tu esclavitud, tú que me estás viendo, sea tu zona de confort. Esa es tu esclavitud, porque no te ha permitido avanzar, no te ha permitido crecer. Eres esclavo de tu propia zona de confort. Vamos a ver lo que dice en Éxodos 4:21. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, cuando regreses a Egipto, asegúrate de hacer todas esas maravillas ante Faraón que he puesto en tu mano. Y dice el Señor, pero endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Me pareció muy interesante porque aquí el Señor endureció el corazón del Faraón para no dejar salir al pueblo de Israel. Quizá cuando tú llegaste a ese trabajo, quizá cuando tú llegaste a esa, no sé, a ese grupo de amigos, quizá cuando tú llegaste a esa escuela, a esa institución, quizá cuando tú llegaste a esa iglesia, todos te recibieron con los brazos abiertos. Quizá Dios haya endurecido ahora el corazón de esas personas para que tú salgas de ahí. No es que sean malas personas, pero si tú te quedas en ese lugar no vas a crecer. Quizá Dios mismo haya endurecido el corazón de esas personas para que tú te des cuenta, porque Él quizá ya te haya dado tantas señales y no las has tomado en cuenta, que el día de hoy ha endurecido los corazones de esas personas para que tú finalmente decidas salirte de esa esclavitud. Sí. A veces no escuchamos y no vemos las señales de que cuando en nuestro tiempo en un lugar es out, se ha terminado y tenemos que seguir caminando a otro lugar. Y no lo hacemos porque tenemos miedo, incertidumbre. Pero te repito, Él dice aquí en la Escritura, ciertamente yo voy a estar contigo. Es decir, ¿qué más uno necesita para decir, no me valoran en el trabajo? Perfecto. Me voy a buscar otro trabajo. Y a lo mejor te vas sin tener todavía el trabajo. Quiero hacerte notar que esto tiene que ser cuando Dios te lo diga que lo hagas. No porque tú lo pienses. Si tú tienes una relación estrecha con Dios, tú vas a saber cuando Él te dice, es tiempo, muévete. Y cuando Él te diga, muévete, es el mejor tiempo en que tú puedes hacer caso y empezar a escucharlo, porque es el mejor tiempo que tú te debes de mover de ese lugar donde ya no te aprecian, donde te humillan, donde no te valoran.
Él puede endurecer los corazones de hombres y mujeres para que de una vez tú entiendas que ese ya no es tu lugar. Y que debemos de emprender el vuelo a otros lados. Sí, puede ser triste y difícil a resistirnos a ese cambio, porque quizá vamos a dejar de ver a unas personas, pero vamos a conocer otras. Quizá en el lugar que vayas vas a aprender una nueva habilidad, tener nuevos conocimientos que te va a servir a otro trabajo, porque ese es el plan de Dios, te repito. Te va a poner a un lugar donde llegues a aprender todo lo que tengas que aprender. También depende de ti, y te va a poner en otro lugar. Te va a levantar y llevarte de gloria en gloria. Nunca, nunca te conformes en el lugar que estés, mucho menos cuando no te valoran las personas. Es curioso, fíjense lo que leímos en el versículo 8, donde Dios dice, así que bajé para liberar al pueblo de Israel. Dios dice, bajé para liberar a los hijos de Israel de Egipto. Pero en el versículo se dice, cuando tú, Moisés, hayas sacado a los hijos de Israel. Es decir, primero Dios le dice a Moisés, bajé para liberar al pueblo. Pero en el versículo 12 le dice, cuando tú los hayas sacado. Te podrás sonar contradictorio. Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Dios o Moisés? Dios dijo que los va a liberar. Y te va a liberar de esa enfermedad. Y te va a liberar de ese trabajo. Y te va a liberar de esa situación o de ese lugar donde ya no te aprecian. Pero Moisés tuvo que hacer algo. Moisés tuvo que obedecer a Dios. Demostrarle todas esas pestilencias a Faraón. Y tuvo que ir una y otra vez. 10 veces lo tuvo que hacer. Fue obediente. Hasta que Moisés sacó a la gente de Israel. Es decir, Dios te puede decir, salte de ese trabajo, salte de esa situación, salte de ese lugar, porque ya no te valoran y tú te sientes mal y yo estoy aquí y yo voy a estar ciertamente contigo, pero depende de ti que lo hagas. Repito, Él puede endurecer el corazón de las personas donde tú estés, donde ya no te quieren, ya no te necesitan según ellos. Pero tú tienes que tomar el primer paso. Y el primer paso sí es duro, pero lo debemos de hacer. Dios puede abrirte la puerta de un nuevo trabajo, de una nueva sociedad, de un nuevo país, de una nueva congregación, pero tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes que dar el primer paso para salirte de tu Egipto, caminar quizá por el desierto por un tiempo, pero creyendo en que Dios ciertamente estará contigo, así como Él lo dice. Moisés tuvo que creer en todo lo que Dios le dijo. Y realmente eso es lo que debemos hacer. Yo creo y estoy seguro que si el día de mañana no estoy aquí, Él me ha dicho ciertamente voy a estar contigo. ¿A qué le debo de temer? Al contrario, debo de estar con esa expectativa de conocer algo nuevo, un lugar, una ciudad, gente, nuevas maneras de pensar. No sé, quizá nueva unción. No lo sé, pero siempre va a haber, siempre. Ustedes saben que la Biblia dice que todas las cosas trabajan para bien. Todas. En lugar de pensar negativo, es que voy a dejar y extrañar este lugar y mi trabajo y las prestaciones y el salario. No. Tenemos que tener esa mente de decir, va a haber algo mejor y declararlo de esa manera. ¿Cuál es la parte que tú tienes que hacer para que seas liberado de ese trabajo? Liberado de esa ciudad donde no te gusta, liberado de esa institución, de esa iglesia, de donde tú quieras. ¿Cuál es la parte que tú tienes que hacer? Tienes que tener fe en lo que Dios te dice. ¿Estás escuchando lo que Dios te dice? ¿Te ha mandado señales y no has puesto atención a ello?
Hay que poner atención si ese lugar donde estás ya no te gusta o no te saben apreciar. Si ya no eres bienvenida a ese lugar es por algo. No es porque tú seas malo o mala. Es porque hay otra promoción estando ahí en la puerta, pero nadie va a poder tomarla a menos que tú des el primer paso. ¿De qué tienes miedo? Si Él ya te dijo, y te lo repito, y quiero que te quede bien claro, si Él ya dijo, ciertamente estaré contigo. Es su promesa, que Él va a estar conmigo, y está conmigo. Fíjate lo que dice Éxodos 3:14. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y Él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ti. ¿No es grandioso? Yo soy. En inglés, I am. Yo soy. Él es mi Dios. Yo soy. Haz de cuenta que es como un cheque en blanco. Y tú le vas a poner ahí la cantidad que tú quieras. Pero en este caso, ¿qué quieres que Él sea para ti? ¿Que sea tu proveedor? Él es, ya lo dijo, yo soy. ¿Que sea tu roca? Él es, Él ya lo dijo, yo soy. Y tú con lo que quieres. Tu proveedor, tu roca, tu protector, tu escudo, tu sanador. Lo que tú quieras que Él sea para ti, Él es. Porque Él es el gran yo soy. ¿Qué es lo que a ti te hace falta para salir de Egipto? Él ciertamente va a estar contigo y lo que tú necesites, Él es. No tengas miedo, hermano o hermana, si en el lugar donde estás ya no eres apreciado. Él te aprecia y por eso te quiere sacar de ahí. Porque tiene algo mucho mejor para ti. Fíjense, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, Dios les mandó el fuego de noche para tener calor. Dios les mandó la nube en el día para protegerlos del sol. Dios les dio maná, les dio aves para comer. ¿Tú crees que si dejas ese trabajo donde no eres apreciado, dejas esa congregación donde no te aprecian, no te valoran, no te va a proveer? Claro, por supuesto que sí. Déjame decirte algo, eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en un mejor convenio. En el Nuevo Testamento estamos cubiertos bajo la gracia y la sangre de Jesús mismo. ¿Tú crees que no te va a proveer todo lo que necesitas? Por supuesto que sí, pero tienes que creer en Él. Tienes que creer en su palabra y todo lo que ha dicho y que ha prometido para ti. Y no nada más para ti, para tu familia. Él quiere que tú salgas de esa esclavitud, de que tú salgas de ese Egipto que te tiene esclavo para llevarte a la tierra prometida, donde abunda la leche y la miel. El día de ayer le pregunté en la mañana, Señor, ¿qué es lo que puede pasar si yo tengo que cambiarme o moverme de donde estoy? Del lugar que sea. Puede ser mi trabajo, a otra ciudad, a otro país, a otra congregación, no lo sé. Le preguntaba esto porque yo sé, como lo dije al principio, cada cambio siempre lleva algo de qué es lo que podrá pasar. Esa incertidumbre, esa quizá inseguridad a veces que todos tenemos. Que debemos de tener por un segundo nada más porque debemos de volver a eso lo que Él ya nos ha asegurado, ciertamente estaré contigo. Te voy a llevar hacia arriba donde está la tierra que te he prometido,
donde abunda la leche y la miel. Debemos de volver a recordar eso y ponernos firmes en sus promesas. Entonces, yo le pregunté, ¿qué es lo que pasaría, Señor? Y te repito, el Espíritu Santo me recordó a Josué. ¿Quién era Josué? Fíjate que estuve, por ahí lo busqué, y José en hebreo quiere decir el Dios que libera. Wow. Entonces ayer mi pregunta era, ¿qué es lo que pasaba si yo no me encuentro ya en este lugar? Y recordándome José, me dijo, yo te voy a liberar de todos modos. Me liberó de la incertidumbre. Me liberó de la pregunta que yo tenía, ¿qué va a pasar? Me liberó porque te voy a dar algunos versículos que él me dio y que inmediatamente recordé. Y que cuando los recordé, quizá esa inseguridad que yo sentía se desvaneció totalmente. Totalmente desapareció. ¿Quién era Josué? Fíjate que él también era el líder israelita que llevó a los, llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida. Es decir, el Espíritu Santo me está recordando a Josué que está conmigo y que me llevaría, si yo en algún momento dado dejo de estar en este lugar, me llevaría a la tierra prometida. Josué fue el que distribuyó la tierra. Toda esa tierra que le quitó a Dios a todos esos anomitas y todos esos cuates. Toda esa tierra la repartió. Él fue el que la repartió, Josué, a las 12 tribus. Es decir, yo tengo, ciertamente Él va a estar conmigo y tengo la seguridad de que si Él me lleva a otro lugar, va a ser una tierra mejor. Va a ser una empresa mejor. Va a ser un trabajo mejor. Va a ser lo que tú quieras mejor. Porque así Él es. Fíjate lo que dice Josué 1:5. Y esto es lo que me dijo ayer. Le pregunté, Señor, ¿y si yo me voy de aquí, qué es lo que puede pasar? Y él me dice que en Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es decir, si yo el día de mañana no estoy aquí, Él va a estar conmigo, así como estuvo con Moisés. Realmente un amigo. Realmente no me dejará ni me desamparará. Y eso te lo dice a ti, amigo, amiga, que no estás a gusto con ese trabajo, donde no te humillan, donde te hacen bullying, donde te menosprecian, donde te gritan, casi donde te pegan. Esa es promesa para ti. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Te podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé. Y estará contigo como Moisés. ¿Te puedes imaginar eso? Dios estando contigo como estuvo con Moisés. De cuates, de amigos. Josué 1:9. ¿No te he mandado yo ser fuerte y valiente? ¿Le temes dejar ese trabajo donde te humillan? ¿Le temes dejar esa empresa? ¿Esa congregación? ¿Qué no te está diciendo? No te he mandado yo, Dios mismo, ser fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más promesa quieres tú, amigo, de dejar ese trabajo? Cuando Dios te lo está diciendo, repito. Tenemos que estar atentos cuando Él nos habla que el tiempo en ese lugar ya se nos acabó
y que tenemos que ir a otro lugar. No es sugerencia, Él ya lo mandó. Que no te he mandado ser fuerte y valiente. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos que oír a Dios mismo cuando Él nos está hablando, cuando Él nos manda a otro lugar donde ese lugar donde estamos ya no tenemos nada que hacer, ya no hay algo para nosotros, ya no hay crecimiento para nosotros, ya no hay crecimiento, ya no hay unción, ya no hay amor, ya no hay entendimiento. Tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo para saber cuando Dios nos habla y decir, ¿sabes qué? Tu tiempo en ese lugar se acabó, tienes que cambiar. Tienes que escucharme donde te voy a mandar. Porque ese lugar también vas a encontrar muchas cosas buenas. Y del lugar donde te saqué, no te vas a acordar. A los hijos de Israel los sacaron de Egipto. Pero muchos de ellos no pudieron sacarle el Egipto dentro de ellos. Es a veces que estamos siendo esclavos de nuestro propio miedo, de nuestra propia rutina, de nuestra propia zona de confort. Voy a mi trabajo, hago esto, me grita mi jefe, ya lo aguanto, ya no le hago caso, pero está bien. Y así todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuánto tiempo vas a estar en esclavitud? Si Dios te dice que te debes de cambiar, es porque Él tiene algo mejor para ti. Fíjate lo que dice Josué 3:7. Y el Señor le dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte ante los ojos de todo Israel para que sepan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Se lo vuelve a repetir Dios y es promesa. Así como estuvo con Moisés, va a estar con Josué. Y yo la tomo para mí. Va a estar conmigo, así como estuvo con Moisés. ¿Por qué le dice esto? El Señor le dice esto a Josué. Porque Josué hizo exactamente lo que el Señor le decía. Porque Josué tenía la fe en todas las promesas que Dios le dio. Josué era el segundo de mando, aparte de Moisés. Moisés nunca vio nunca entró a la tierra prometida. Josué sí. Y él fue el que repartió la tierra y todos los bienes que había dentro de ella. Por su fe y por su obediencia. Yo sé que es difícil. Es muy difícil. Especialmente en esos tiempos. Encontrar un nuevo trabajo. Y créeme lo que por tu cuenta te va a ser más difícil. Pero si tú no estás a gusto en el trabajo donde estás, te pagan menos, no te aprecian, te maltratan, te humillan, clama a Dios para que te abra una nueva puerta de oportunidad, sea el lugar donde estés. Él te las puede abrir. Y te repito, ciertamente Él estará contigo. ¿Qué más le puedes pedir? ¿Qué más? ¿Qué otro seguro, digamos, otra promesa tú quieres? Que Dios mismo te diga, ciertamente voy a estar contigo. Que te diga, no te he mandado ser valiente y fuerte. No te dejaré ni te desampararé nunca. Si Dios, y tú ya escuchaste, amigo, hermano, hermana, que Dios ya te está moviendo de su lugar, créeme que no es para hacerte daño. Es porque te va a bendecir mucho más de lo que ya estás siendo bendecido con ese trabajo que tienes. No es que sean malas personas donde estés, pero ciertamente tu tiempo se acabó y debemos de cambiar. No es posible que tú puedas seguir en el mismo trabajo donde no estás a gusto y donde cada día que regresas a casa hablas mal de tu jefe, hablas mal de cómo te tratan, pero sigues ahí. Los hijos de Israel estuvieron 400 años de esclavitud. ¿Cuántos años vas a estar tú en esclavitud?
Hay otro versículo y me encanta ese versículo porque fue uno de los que me impactó cuando yo llegué a este país. Creo que está, no recuerdo si en Génesis, déjame ver para darte el dato exacto, porque esa escritura me conmovió mucho y es algo que también yo tomé como personal. Me gusta tomar las promesas de Dios como personales, es para mí, porque yo creo que con el amor que Él me tiene, me está hablando a mí. Yo creo que tú debes hacer lo mismo, porque a todos nos quiere, no por igual, diferente, pero a todos nos quiere inmensamente. Está en Génesis 12, 2 y 3. Y fíjate lo que dice, y esto lo tomo para mí porque yo siento que es lo que hizo conmigo. Te voy a llevar a una gran nación y te voy a bendecir. Y todas las gentes de la tierra van a ser bendecidas a través tuyo. Yo no sé si tú que me estás viendo has sido bendecido por esto que te estoy transmitiendo, pero es promesa de Él. Y si es promesa de Él que yo voy a bendecir a las personas que me están escuchando, es porque Él ya lo decidió, no yo. Te bendigo, hermano, hermana. Salte de esa tierra de Egipto que te tiene esclavo. Ciertamente Dios poderoso va a estar contigo. Y espero verlos en 8 días. Que Dios los bendiga. Hasta luego.